Pánico en la Unión Europea. Macron toca arrebato, todos a París. Bueno, aquí tenéis una noticia, pero bueno, está saliendo en todos los medios. Macron moviliza a la Unión Europea, la OTAN y el Reino Unido para responder a la actitud de Estados Unidos en Ucrania. Y, bueno, esto es una reacción inmediata de un día para otro con respecto a bueno, esa conversación entre Donald Trump y Vladimir Putin, que lo ha cambiado todo desde el punto de vista del contexto de relaciones internacionales cara a la guerra en Ucrania. También una respuesta a lo que ha sucedido en Múnich, que ha sido un auténtico caos, no se ha hablado de lo que se pensaba hablar, y lo que ha habido es un diálogo de sordos entre los representantes de Estados Unidos y los de la Unión Europea, que se han lanzado mutuamente acusaciones de distinto tipo, ¿no? Con respecto al posicionamiento cara a la guerra en Ucrania, y también, ya lo visteis seguramente en el discurso del vicepresidente Vance, acusando a la Unión Europea, pues bueno, de las políticas seguidas durante los últimos años en relación con estas corrientes culturales del capitalismo woke, y con los recortes a la libertad de expresión, la anulación de las elecciones de Rumanía, la amenaza de hacer lo mismo en Alemania, etcétera, ¿no? Bueno, fue un discurso tremendamente duro, pero muy bien articulado, ¿no? Bueno, esto ha creado una situación de caos, y a esto responde esta llamada inmediata de un día para otro de Macron a los líderes de europeos, de la Unión Europea, de la OTAN y también al Reino Unido, ¿no? ¿Ahí hay que hacer algún matiz? Sí, por supuesto. Claro, no se llama a todos los líderes de la Unión Europea, ¿no? Vamos a ver. Eh, en concreto, se llama a los jefes de Estado y de Gobierno de Alemania, Reino Unido, además de los franceses, ¿no? De Alemania, Reino Unido, Italia, Polonia, España, Países Bajos y Dinamarca. También estarán el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Bueno, aquí podemos hacer un matiz, en primer lugar, sobre el secretario general de la OTAN, que, curiosamente, y con una rapidez extraordinaria, ya estos días ha empezado a hacer manifestaciones extrañas, como acusando, se ha de alguna forma desmarcado de lo que era hasta ahora el bloque de la OTAN, el bloque europeo de la OTAN, y ha acusado a los países europeos de no hacer propuestas. Ha dicho, bueno, no es suficiente con quejarse, tenéis que hacer propuestas concretas, lo cual es un desmarque claro con respecto a las posiciones europeas, y podría interpretarse claramente como que el secretario general de la OTAN, que al final recordemos que en la OTAN manda Estados Unidos, está pensando que si hay un cambio de posición de Estados Unidos, de una forma u otra va a tener que adaptarse a ese nuevo contexto, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa, pero las posiciones del secretario general de la OTAN pueden ser variables en este sentido, ¿no? El Reino Unido, ya sabéis que ha mantenido siempre, no solo en este conflicto, sino desde hace mucho tiempo, las posiciones más belicistas dentro de la OTAN, y esto se debe en buena parte a que las élites oligárquicas tienen en el Reino Unido un control absoluto de la clase política, un control muy directo, muy superior al que tienen en otros países, ¿no? Y hay una instrumentalización de las instituciones del Reino Unido, en concreto a efectos de estas políticas belicistas, directísima por parte de los grandes inversores, ¿no? Bien, Macron moviliza entonces a estos países, a grandes países de la Unión Europea. Dinamarca es el que llama la atención en este caso, pero claro, Dinamarca está precisamente por estas diferencias que mantiene con Trump, con el trumpismo, en relación a esa aparente reivindicación
sobre Groenlandia, ¿no? Otro punto dudoso puede ser Italia, ¿no? Meloni ha apoyado las políticas de la OTAN durante la guerra de Ucrania hasta ahora, pero también mantiene muy buenas relaciones con el trumpismo y hay distintos informes que apuntan a que esas políticas sumisas a las estrategias de la OTAN han sido coyunturales, de conveniencia y sin, digamos, en contra de las propias opiniones del gobierno italiano. Si esto realmente fuese así, podríamos esperar también un cierto desmarque de Italia. Bueno, de cualquier forma, este toque de rebato responde, bueno, a ese contexto que nosotros ya hemos comentado de que probablemente Europa se va a trincherar, o los grandes países europeos se van a trincherar, las élites europeas se van a trincherar, no se van a dejar llevar fácilmente por estas nuevas posiciones del trumpismo sobre la guerra de Ucrania. Para ellos la victoria rusa en Ucrania es el abismo frente al cual han estado dispuestos a impulsar, han estado intentando provocar una escalada hacia una guerra mundial durante 2 años aproximadamente, sin éxito. Ya hemos dicho otras veces que sin éxito gracias a la paciencia estratégica de Rusia, no por otra razón. Bien. Eh, bueno, entonces en ese contexto van a intentar atrincherarse, primero mientras puedan y segundo mientras vean que hay un atisbo de éxito de ese atrincheramiento. Atisbo de éxito que puede venir por las posiciones del propio trumpismo en Estados Unidos, hasta qué punto el trumpismo esté fuerte dentro de Estados Unidos, es decir, que no tenga una posición como en la primera legislatura, que fue una posición muy variable como consecuencia de su propia debilidad interna, ¿no? Con respecto a los distintos grupos de presión, los medios de comunicación, etcétera. Si el trumpismo está tan fuerte como ahora parece, quiere, o quiere aparecer, bueno, es muy posible que no sea fácil descabalgarle de esta posición de llegar a acuerdos con Rusia, ¿no? Que para estos países europeos es un auténtico infierno, ¿no? Porque atenta directamente contra, digamos, contra la hegemonía de esas élites corporativas que piensan que la victoria rusa en Ucrania es el punto de inflexión hacia la pérdida por su parte del control del mundo, ¿no? Y también de Europa, ¿no? Bueno, en ese contexto, ¿qué van a hacer? Bueno, yo creo que primero van a intentar, y esto en parte en modo confidencial, y por eso habría que, por eso son importantes estos matices, de hasta qué punto las posiciones de Francia, Reino Unido, Polonia, España, Alemania, probablemente van a ser claramente coincidentes, pero no sabemos si las de Italia, no se puede haber dudas en Países Bajos, y el secretario de la OTAN, si van a seguirles, ¿no? De cualquier forma, lo que sí van a hacer es, primero, articular una estrategia para asegurar el resultado de las elecciones en Alemania la semana que viene. Ya hemos dicho más de una vez que las elecciones a lo largo de este año y del año que viene pueden ser claves, pero que lo que no pueden las élites europeas es perder ni Francia ni Alemania. Si pierden los gobiernos de uno de esos dos países, es muy posible que pierdan la Unión Europea, ¿no? Y que se acabe la Unión Europea, ¿no? O que la Unión Europea se vea obligada a una reforma estructural radical, ¿no? Entonces tienen que atar a toda costa estas elecciones de la semana que viene en Alemania, y luego van a intentar probablemente articular ya una respuesta común frente a estos planteamientos del trumpismo, si se quiere, de Trump y Putin, ¿no?
de Rusia y Estados Unidos. Eh, bueno, esa respuesta ya la están dando de forma individual, pero no sé si intentarán articular de alguna forma, acumular fuerzas en este sentido, y a la vez, y a la vez tendrán que definir una estrategia sobre qué hacen con respecto a Ucrania, donde han dando pasos, están dando pasos continuamente eh, hacia esa escalada, que no han pasos que no han detenido como consecuencia de ese reposicionamiento de Estados Unidos, que en pasos que tienen como manifestaciones en los últimos días, por un lado el ataque a la central nuclear de Chernóbil, claramente una clara provocación intentando agudizar el conflicto, y por otro lado las conversaciones que existen entre ellos para el despliegue de tropas, que ahora están utilizando siempre la coletilla final de que para garantizar la seguridad si se llegara a un acuerdo de alto el fuego, pero todos sabemos que no es eso. Están pensando, por lo menos planteándose la posibilidad de desplazar tropas antes de. Bueno, ya sabéis que esto es algo que militarmente tiene poco sentido, salvo que sea simplemente con el objeto de retrasar el final de la guerra. Tiene poco sentido porque esto supondría probablemente un enfrentamiento ya directo con Rusia. Los países de la OTAN europea no tienen capacidad de enfrentarse a Rusia, y ya sabemos que de todas formas tiene la lógica de mmm, pensar que si países aliados históricos de Estados Unidos como Reino Unido o Francia entran directamente en conflicto con Rusia, esto de una forma u otra va a acabar arrastrando a Estados Unidos, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque eso es una estrategia arriesgada, vamos a ver si avanzan en esa dirección, pero lo que hay que dar por supuesto es, ya hemos dicho por qué, es que no se van a rendir fácilmente, porque el futuro de Europa depende de ello, ¿no? El futuro de la Unión Europea y el futuro de los intereses estratégicos de las oligarquías corporativas que controlan Europa y Estados Unidos hasta ahora, ¿no? Entonces, vamos a ver ese atrincheramiento, que es lo que da de sí, pero que se va a producir en el atrincheramiento, no hay ninguna duda. Entonces, hay que estar muy atentos a esos movimientos y también, por supuesto, a las elecciones alemanas dentro de una semana, del día 23. Bien, un saludo. No os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos y dejarnos preguntas y comentarios.